Continuamos estudiando y compartiendo junto el estudio del libro del profeta Daniel. Ya hemos visto hasta acá la introducción de este capítulo, de este libro. El capítulo 1 era cuando Daniel y sus compañeros llegaron a la corte de Babilonia, después que la nación de Hebrea se había corrompido y Dios permitió que los babilónicos los lleven cautivos. Pero estos jóvenes fueron allá porque Dios tenía un propósito con ellos. En el capítulo 2 hemos visto que Dios le manda un sueño al rey Nabucodonosor, y entonces Daniel interpreta ese sueño y hemos visto que se refiere a todos los sucesos históricos que iban a ocurrir después de Babilonia. Iba a venir Persia, Grecia, Roma, el desmembramiento con las hordas bárbaras, el intento humano de unificar a un nuevo imperio en Europa, pero todo termina finalmente, sin especificar tiempo exacto, ni día ni hora, pero con el reino de Dios en esta tierra en el retorno de Jesús. En el capítulo 3 hemos visto cómo los jóvenes hebreos, fieles a Dios, no se postraron ante la imagen que el rey había levantado, cómo fueron echados en un horno de fuego ardiendo, pero cómo Dios los libró en una forma milagrosa. En el capítulo 4 hemos visto cómo Dios tiene que llevarlo al rey Nabucodonosor finalmente a un estado como las bestias, para que finalmente él levante la vista al cielo y reconozca que el Altísimo es el que reina en el reino eterno. Luego en el capítulo 5 hemos visto cómo fue la caída de Babilonia. Hemos visto que Daniel ya era ancianito allí y hemos visto cómo el ángel empieza a escribir en la pared y viene Daniel, interpreta y esa misma noche cayó Babilonia bajo el poder de los medos y persas. En el capítulo 6 hemos visto que como el rey Darío lo había puesto a Daniel en un puesto alto por la capacidad de él, por la simpatía que tuvo hacia ese hombre que era íntegro y perfecto. Sin embargo, la envidia de todos aquellos hombres de Estado hicieron que el rey lance un edicto para que a Daniel lo pongan en el pozo de los leones. Por supuesto, el rey no sabía, pero de todas maneras Dios hizo un milagro tremendo con Daniel. Ahora, mis amigos, vamos a introducirnos en el capítulo 7, que es una profecía extraordinaria. Vamos a ver los detalles en esta profecía que son importantísimo comprenderlo en esta hora. Gran parte de ella tiene mucho que ver con la profecía del capítulo 2, pero finalmente vamos a ir viendo realmente cómo Dios iba a mostrar detalles impresionantes, cómo la fe pura de la Iglesia Apostólica primitiva que Él dejó plasmada en el Nuevo Testamento se iba a corromper en la tierra. Pero en primer lugar recordemos las palabras cómo debemos nosotros estudiar las profecías. El apóstol Pedro, en la segunda epístola de él, el capítulo 1, verso 20, dice así: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Sí, amigo, nadie puede interpretar a su antojo. ¿Saben por qué? Porque Satanás, con toda la astucia, la inteligencia que él tiene en los 6.000 años de historia, donde ha hecho pecar a nuestros primeros padres y a la humanidad entera, él estudia mejor que nosotros las profecías, pero claro, como él quiere distorsionarlo todo para que la gente se pierda, como él ya se ha perdido, él ya está destruido, cuando venga Cristo él termina su existencia prácticamente. Y amigos queridos, Él quiere que tú ni yo comprendamos y entendamos las profecías. Por eso Él ha alterado a través de las profecías extrabíblicas, aumentándole algunos detalles de verdad, pero mezclándola con gran cantidad de error, y de esa manera el enemigo ha confundido al mundo. Pero acá dice claramente que ninguna profecía es de particular interpretación. Inclusive más, cuando nosotros le preguntamos al Señor, en el libro del profeta Isaías, el capítulo 42, el verso 8 y 9, Dios se pronuncia de la siguiente manera. Dice: yo Jehová, este es mi nombre, y a ningún otro no daré mi gloria, ni mi alabanza escultura alguna. Y sigue diciendo: he aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo las haré notorias. ¡Qué tremendo! Nadie puede tener la gloria de Dios. ¿Y porque Él en su omnisciencia conoce perfectamente cómo se iba a desencadenar la historia? No es que Dios planificó que sea así.
cuidado. Algunos dicen, bueno, ese era el destino. No, Señor. No, porque si fuera así, entonces no tendría sentido que Dios nos llame a un arrepentimiento, que Jesús haya venido a morir por mí, para que yo, con la gracia de Él, pueda lograr la victoria sobre las debilidades y el pecado. O sea, no es que Dios haya trazado el destino, no. Él en su omnisciencia ve los acontecimientos que se iban a desencadenar en el mundo. Por eso Él lo plasma allí en la profecía. Así que, mis amigos queridos, y dicho sea de paso, ¿qué es lo primero que captamos al estudiar las profecías? El amor inmensurable de nuestro Padre hacia aquellos hijos que reconocen la omnisciencia de Él, que Él es nuestro autor de la vida, que Él es el creador y el sustentador, que Él es el que vino a redimirnos de nuestros pecados, y entonces Dios nos guía para que nosotros no caigamos en los errores que Satanás iba a inventar en esta tierra. Así que con esta introducción vamos a ir viendo ahora la profecía del capítulo 7. Vamos a ir directamente al capítulo 7 del libro de Daniel. Leemos los primeros 3 versículos. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza, mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes, la una de la otra, subía del mar. Si nosotros notamos, estos son eminentemente simbólicos. Dice que él veía que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar y como resultado 4 bestias diferentes, la una de las otras, subían del mar. ¿Cómo puedo yo entender qué es lo que Dios le mostraba en esta visión al profeta Daniel? Lo que tenemos que hacer en primer lugar es justamente aclarar a través de la Biblia los símbolos. Por ejemplo, el primero de ellos, vamos a poner acá en pantalla, vientos. ¿Qué simbolizan los vientos en las profecías? Vamos al libro del profeta Jeremías. Nos encontramos allí con el capítulo 49. Dice profecía sobre Elam. Desde el verso 36, les explico un poquito antes de leer los textos bíblicos, Dios tenía una contienda con los habitantes de Elam, se habían portado muy mal, y entonces Dios iba a mandar enemigos para que lo ataquen a los habitantes de Elam. Y miren cómo Dios ilustra la guerra que se iba a dar allí. Dice el verso 36, traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo y los aventaré a todos estos vientos y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. Y haré que Elam se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su vida. Y traeré sobre ellos mal y ardor de mi ira, dice Jehová, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe. ¿Qué tal? O sea, ¿cómo llama Dios a esa contienda, a esa lucha, a esa guerra? Vientos. Si vamos al capítulo 51 también de acá del mismo profeta, el versículo 1 en adelante dice, así ha dicho Jehová, he aquí que yo levanto un viento destruidor contra Babilonia y contra sus moradores que se levantan contra mí, y enviaré a Babilonia aventadores que lo avienten y vaciarán su tierra porque se pondrán contra ella de todas partes en el día del mal. ¿Ve? Luchas, contiendas políticas, ¿verdad? Guerras, es llamado viento en profecía. ¿Cómo se le llamó a la guerra del Golfo Pérsico? Los que están familiarizados con la historia, tormenta del desierto. Hay una película que apareció hace más de 50 años, Vientos de Guerra. Bueno, acá queda entonces aclarado que cuando la Biblia habla de viento, está hablando de luchas, de guerra, ¿verdad? Y cuando habla de mar o habla de agua, allí mismo en el profeta Isaías, buscamos primero el capítulo 17 y el versículo 12, y entonces leemos allí nosotros lo siguiente. Hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo de mar, y murmullo de naciones que harán alboroto como el bramido de muchas aguas. O sea, cuando en profecía se habla de agua
o se habla de mar, se habla de muchedumbres, de naciones, ¿verdad? De pueblos, de gente. Si vamos, por ejemplo, al libro del Apocalipsis, igual, allí en el capítulo 17 del libro de Apocalipsis, el versículo 15 dice, me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Así que queda claro que cuando la Biblia está hablando en profecía de mar, está hablando de viento, está hablando de guerra. ¿Entre quiénes se dan esa guerra? Entre los pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, ¿verdad? Ahora, muy bien. ¿Qué significan las bestias en el contexto también de la profecía? Si nosotros vamos, por ejemplo, al versículo 17 del mismo capítulo 7 que estamos estudiando, el ángel le dice a Daniel, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Y para ver que esta expresión se refiere a reinos, no a reyes exclusivamente, el verso 23 hace la aclaración. Dijo así, la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente de los otros reinos y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. ¿Qué tal? Fíjense en cómo Dios se encarga en su palabra de explicar perfectamente el significado de la profecía, ¿verdad? O sea, ¿qué veía Daniel? Él decía, veía yo que en la visión de noche los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar y 4 bestias diferentes la una de la otra subían del mar. Ahora, si lo trasladamos a lo literal, ya viendo lo que la Biblia explica, ¿qué veía Daniel? ¿Qué le quería mostrar Dios? Veía yo que como resultado de las luchas, de las guerras que se daban sobre las naciones de la tierra, 4 reinos diferentes los unos de los otros subían de entre los pueblos, naciones y lenguas. ¿Qué les parece? Ahora, muy bien, con esta explicación entonces veamos a la primera bestia que aparece allí. Versículo 4 dice, la primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada sobre el suelo y se puso enhiestra sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. ¿Quién representa esta bestia? No dice acá a quién representa, porque después viene hablando de la segunda bestia. En el capítulo 2, ¿ustedes recuerdan? Cuando vimos la profecía del capítulo 2, allí vimos cómo la cabeza de oro, el mismo Daniel, cuando le está explicando al rey, dice, tú eres aquella cabeza de oro, representaba a Babilonia. Pero en este caso no está diciendo a quién representa el león. Así que yo tengo que preguntarle a la Biblia también, ¿a quién representa ese león? Saben ustedes que el profeta Jeremías fue comisionado por Dios para hablarle a la nación de Israel antes que el rey de Babilonia los lleve en cautiverio y tome la nación de Israel y destruya el templo. Y el profeta Jeremías fue comisionado para que Israel se arrepienta de sus pecados, de sus corrupciones, de haber seguido a dioses paganos y todo aquello. Y entonces cuando Jeremías hablaba de la manera en que iba a venir el rey de Babilonia, si vamos al libro del profeta Jeremías, en el capítulo 4, por ejemplo, hay un detalle muy importante allí. Dice el capítulo 4, el versículo 7. El león sube de la espesura y el destruidor de naciones está en marcha y ha salido de su lugar para poner su tierra en desolación. Tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Está hablando de Babilonia, pero lo toma como león. Ahora, para aclarar mejor la figura, si nosotros vamos al capítulo 50 del libro del profeta Jeremías, también, allí entonces se aclara el misterio, versos 43 y 44. Oyó la noticia el rey de Babilonia y sus manos se debilitaron. Angustia le tomó, dolor como de mujer de parto. He aquí como león subirá de la espesura del Jordán a la morada fortificada, porque muy pronto le haré huir de ella y al que yo escoja le encargaré, porque ¿quién es semejante a mí? ¿Y quién me reemplaza? ¿O quién será aquel pastor que podrá resistirme? O sea, está hablando de Babilonia y lo está enfocando como león. Así que no queda lugar a duda. Acá en la imagen del capítulo 2, Dios lo representa como el rey de los metales. Y aquí, en la profecía de Daniel 7, lo representa como el rey de los animales. Mis amigos, hasta acá hemos llegado en esta primera parte. En el próximo tema vamos a darle continuidad
a esta profecía, porque esta historia es muy vital que nosotros la comprendamos, porque Dios utiliza un método muy importante para que nosotros podamos comprender. Si no lo hemos comprendido por este lado, lo vamos a comprender por este otro, pero Dios nos revela la historia para que nadie dude de que Dios conocía milenios antes el acontecer de la historia como se iba a dar. Que Dios te bendiga, que al estudiar las profecías nazca en ti el amor profundo hacia tu Padre eterno que te revela todo. Y cuando vayamos terminando esta profecía, vas a ver por qué Dios te reveló todo esto y te invita a aceptarlo a Él como el soberano del universo y su verdad absoluta que está revelada en su palabra. Que Dios te bendiga, mi deseo y oración.